Mi nombre es Susana Navas, soy catedrática de Derecho Civil y decana de la Facultad de Derecho. Me gustaría explicar qué es la ciencia abierta o el acceso en abierto. Cuando hablamos de ciencia abierta o acceso en abierto, nos referimos a la publicación, a la difusión de los resultados de investigación, las ideas, las herramientas, los datos derivados de proyectos de investigación e innovación financiados principalmente con fondos públicos. Esa publicación en abierto la hacen los investigadores para que sus resultados se puedan comunicar a la comunidad científica y no científica y así poder colaborar en la innovación de productos y servicios. Cuando hablamos de comunidad no científica nos referimos a la industria, nos referimos a autoridades públicas, nos referimos también a los ciudadanos. En Cataluña tenemos una ley de la ciencia del año 2022 que está inspirada en el proyecto europeo Horizon, que incentiva a los investigadores que tienen proyectos de investigación e innovación financiados con fondos públicos para que publiquen sus resultados inmediatamente en Internet utilizando las nuevas tecnologías. De esta manera, del avance de la ciencia se beneficia a todo el mundo, visto el origen de la financiación, que es dinero público, presupuestos públicos. De todos modos, la industria, las instituciones privadas también publican sus informes, sus resultados de investigación, que normalmente financian ellos con fondos privados, en Internet, en distintas plataformas, para que también sean accesibles al público. ¿Cómo se pueden publicar estos resultados de investigación en abierto? Hay distintas vías. Una de ellas son las plataformas digitales. En ellas se suele publicar con licencias libres o también llamadas, algunas de ellas, Creative Commons, aunque hay otras modalidades. Otra vía son los repositorios institucionales, como por ejemplo los repositorios de las universidades públicas o privadas. Luego también tenemos otra vía, que son las revistas, los libros que también se publican en webs. Por ejemplo, algunas editoriales ofrecen la posibilidad de publicar Open Access, ya sea a cambio de una remuneración o ya sea de forma gratuita. En definitiva, todas estas publicaciones, todos estos datos implican mejorar las infraestructuras para la ciencia abierta o crear infraestructuras nuevas para que todos estos datos puedan formar parte de la nube europea de ciencia abierta. Hay que tener en cuenta que todos estos datos pueden formar parte de espacios de datos, ya que hay un proyecto estrella de la Unión Europea que es crear espacios europeos de datos en distintos ámbitos, sanidad, finanzas, transporte, turismo, para que se pueda hacer uso de ellos. Usos primarios y usos secundarios. Y los usos secundarios pueden ser investigación científica y dentro de la investigación científica, por ejemplo, entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, la ciencia abierta pretende una colaboración y una cooperación entre la ciudadanía, entre instituciones públicas privadas, para que todos podamos aprovecharnos, beneficiarnos de un conocimiento que al final podemos decir que pertenece a la humanidad. Ahora bien, el hecho de que toda esta información, todos estos resultados estén en abierto, significa que el usuario puede hacer lo que quiera con descargarse esa publicación. Por ejemplo, si hablamos de publicaciones científicas, la respuesta clarísima es no, porque aunque circula mucha información en Internet, muchas publicaciones, la mayor parte de esta información está protegida por distintas vías. Distintas vías que son vías legales. En concreto, las siguientes. La primera es, obviamente, la ley de propiedad intelectual, que las personas que redactan, que publican un artículo de revista, son los autores o coautores y ellos, cuando lo ponen en abierto, no permiten, en algunos casos, que se reproduzca la obra, que se transforme, que se comunique al público o que se distribuya. Entonces el usuario lo único que puede hacer, en lo mejor de los casos, es descargársela para su lectura, su uso privado, para, por ejemplo, citarla a efectos de enseñanza, la ilustración, a efectos de docencia, de investigación, por ejemplo, para una parodia, pero no puede
el unilateralmente distribuirla al público, comunicarla a través de un sitio web, por ejemplo, ni ponerla, darle publicidad en una plataforma. Hay un caso muy famoso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene que ver con un instituto alemán donde una estudiante ganó un premio a su trabajo de final de bachillerato y en ese trabajo había introducido una fotografía de un fotógrafo alemán que había encontrado en internet a efectos de investigación. ¿Pero qué hizo el instituto? Como había ganado el premio, colgó ese trabajo en su página web, dándole publicidad, comunicando al público el trabajo, pero también con la foto. El fotógrafo, navegando por internet, descubrió que su foto estaba publicada en esa página web del instituto y pidió que se retirara, porque él era el titular de los derechos de explotación y no quería que se publicara en ese sitio web. El instituto entendía que no, que desde el momento que una persona, un autor, pone en abierto sus obras, permite que haya otros que se beneficien de ellas y las puedan publicar. El caso escaló al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien dijo que efectivamente la puesta a disposición del público que hacía el fotógrafo no quería decir que se diera ninguna titularidad de explotación, ninguna facultad, y en consecuencia que se tenía que retirar esa fotografía del sitio web. Tanto esta es una primera vía legal de protección. La segunda vía tiene que ver con la protección de datos personales, porque en toda esta información que circula por internet también hay datos personales y mientras no se cuente con el consentimiento del autor o nos podamos basar en una legitimación que autorice la ley, no podemos hacer uso de esos datos, de esa información personal. Aquí la norma es el Reglamento General de Protección de Datos y también la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Una tercera vía tiene que ver con lo que llamamos la propiedad industrial y en concreto son dos leyes de carácter estatal: la Ley de Secreto Comercial y la Ley de Patentes. Las dos son muy importantes para la industria, pero también la Ley de Patentes es muy importante para las universidades. Cuarta vía, mediante el contrato. Las partes mediante un contrato pueden establecer cláusulas en virtud de las cuales ellas consideran que determinada información no se pueda publicar o establecen un deber de confidencialidad. O por ejemplo, el titular de una página web en su política legal, en sus términos y condiciones, establece una cláusula donde dice que el contenido de la web no se puede utilizar sin su autorización. Y aquí hay otro caso muy interesante que tiene que ver con la compañía aérea Ryanair, que llegó también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ryanair se dio cuenta que había motores de búsqueda que hacen web scraping y cogía todo el contenido relativo a sus vuelos para publicarlo en otro sitio. Entonces Ryanair lo que hizo fue pedir a esos buscadores que no cogieran el contenido de su web. El caso llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice: Ryanair no tiene el derecho de autor sobre su página web porque no es original. Ryanair tampoco puede ejercer su derecho sui generis como fabricante de la base de datos, pero en cambio hay una cláusula que dice que no se puede utilizar su contenido sin su autorización y estos motores de búsqueda lo están haciendo. Por lo tanto, se tiene que eliminar esa información, aunque sea una información que podríamos llamar pública, porque las páginas web de los aeropuertos también la publican. Esa cláusula vincula a cualquiera y en consecuencia no puede utilizar el contenido de la página web sin su autorización. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también las políticas legales de los sitios web, que por cierto no se suelen leer. Y la última vía legal tiene que ver con la implementación de medidas tecnológicas, de manera que se pueda ver el uso que se hace de las obras, que se publican en abierto, que se pueda hacer la trazabilidad del uso que se hace, un uso autorizado, pero que se quiere ver si el usuario excede de ese uso mediante distintas tecnologías, por ejemplo, filtros escondidos, marcas de agua y otro tipo de tecnologías dependiendo del estado del arte. Por lo tanto, toda la información, todas las publicaciones que no estén protegidas o cuya protección legal haya expirado, se encuentran en lo que llamamos el dominio público y por tanto se puede utilizar por cualquiera. Pero hay una excepción en la propiedad intelectual.
Siempre se ha de respetar la paternidad de la obra, la autoría, citar al autor y su integridad, la integridad de la obra. Conclusión, existe mucha información en Internet, pero esa información la mayor parte del tiempo está protegida por esas distintas vías, por lo tanto no podremos utilizarla, no podremos reproducirla, comunicarla al público, transformarla, distribuirla sin la autorización, sin el consentimiento del titular de los derechos en exclusiva, o nos amparamos en una excepción, una base legal, o pertenece al dominio público.